Marina estaba en su 9º mes de embarazo y cada día era un nuevo reto. Su marido, Carlos, parecía más distante que nunca, preocupado solo por el coche nuevo y sus rutinas, dejando de lado las necesidades de la mujer que llevaba en su vientre. Marina se sentía sola incluso cuando él estaba a su lado. Cada movimiento del bebé en su interior le recordaba el futuro que estaba a punto de comenzar, pero también las dificultades a las que se enfrentaba en el presente. Las esporádicas contracciones convertían las noches en una locura y el cansancio acumulado era insoportable. Pero lo que más le dolía era la indiferencia de Carlos, que parecía ignorar su estado. Carlos, obsesionado con el coche nuevo, estaba más preocupado por mantenerlo limpio que por apoyar a su mujer. Cuando Marina mencionó que sentía dolor y que tal vez era mejor ir al hospital, él se limitó a mirar el reloj y le sugirió que esperara un poco más. «No quiero ensuciar el coche con tus contracciones», dijo, sin darse cuenta del impacto que esas palabras tuvieron en Marina. Empezó a cuestionar el amor de Charles, preguntándose si realmente estaba preparado para ser padre. Cada vez se veía más aislada, como si estuviera pasando por esta experiencia sola, a pesar de estar casada. Marina intentaba encontrar consuelo en pequeñas cosas, como preparar la habitación del bebé o hablar con su vecina, Laura. Laura, que ya tenía 3 hijos, entendía perfectamente por lo que estaba pasando Marina e intentaba ofrecerle todo el apoyo posible. «Tienes que pensar en ti y en el bebé», le dijo Laura en una ocasión, intentando convencer a Marina de que diera prioridad a su salud. Pero Marina seguía sintiendo la obligación de complacer a Carlos, incluso cuando sus actitudes demostraban lo contrario. La carga emocional del embarazo, unida a la falta de apoyo de su marido, la dejaron al borde del colapso. Un día, al volver a casa tras una visita médica, Marina encontró a Carlos sacando brillo a su coche en el garaje. Ni siquiera le preguntó cómo había ido la consulta. Solo comentó que había una pequeña mancha en el asiento trasero que había que quitar. Marina, ya agotada, contuvo las lágrimas. «¿Le importa más este coche que yo?», se preguntó, sintiendo que la soledad crecía en su interior. Incluso con la inminente llegada del bebé, Charles parecía más preocupado por los bienes materiales que por la vida que estaban a punto de traer al mundo. Las semanas pasaban lentamente y las preocupaciones de Marina no hacían más que aumentar. Sabía que el parto estaba cerca y temía tener que afrontarlo sin el apoyo de Carlos. Él siempre tenía una excusa para evitar las conversaciones sobre el nacimiento del bebé, desviando el tema hacia cualquier otra cosa. «No te preocupes, cuando llegue el momento, iremos», le decía. Pero Marina ya no se sentía segura con esas palabras. Cada noche, mientras luchaba por encontrar una postura cómoda para dormir, Marina se preguntaba cómo sería traer un hijo al mundo con alguien que parecía tan desinteresado. A pesar de todo, Marina intentaba mantener la esperanza. Sabía que pronto daría a luz y eso lo cambiaría todo. El bebé podría ser lo que por fin despertara a Carlos a la realidad. En el fondo, Marina quería que él se diera cuenta de lo importante que era esta nueva vida, no solo para ella, sino para los dos. Pero mientras ese momento no llegaba, ella seguía afrontando los retos sola, guardando en su interior la esperanza de que, en el último momento, Carlos se mostrara como el marido y el padre que ella tanto anhelaba. Esa misma semana, mientras Marina aún digería la indiferencia de Carlos, un nuevo episodio sacó a la luz todas las frustraciones que iba acumulando. Era una tarde asfixiante, y Marina, aún agotada por el avanzado embarazo, se esforzaba por mantener la casa en orden. Carlos, por su parte, se relajaba en el sofá, con los ojos fijos en el televisor. «Marina, ¿puedes ir al mercado a comprar más cerveza?», preguntó, sin distraer la mirada de la pantalla. La petición parecía inofensiva, pero para Marina fue la gota que colmó el vaso. Miró a Carlos, esperando alguna señal de que se diera cuenta de la irracionalidad de la petición. Después de todo, estaba a pocos días de dar a luz, y lo último que debía hacer
Era cargar peso o caminar largas distancias. «Carlos, estoy cansada y no creo que sea seguro salir ahora», respondió, tratando de mantener la calma. Pero Carlos, con la misma expresión indiferente, se limitó a replicar: «Es solo una cerveza, Marina. No pido mucho». Las palabras resonaron en su mente, reforzando el abismo que se formaba entre ellos. Aquella simple petición de Carlos simbolizaba mucho más que ir al mercado. Era el reflejo de su falta de empatía, de su incapacidad para ver las necesidades de la mujer que estaba a punto de traer a su hijo al mundo. Marina, con los ojos desorbitados, sintió una mezcla de rabia y tristeza. «Si tanto quieres la cerveza, ve tú a buscarla», le dijo, tratando de mantener la voz firme. Pero Charles se limitó a encogerse de hombros, como si su respuesta fuera un inconveniente, y volvió a concentrarse en la televisión. La tensión entre los dos crecía cada día, y este episodio fue la parada para una discusión que Marina llevaba tiempo evitando. «¿Por qué no puedes entender por lo que estoy pasando? ¿Es mucho pedir un poco de consideración?», preguntó ella, aún incapaz de contener las lágrimas. Pero Carlos, incapaz de reconocer la profundidad de su frustración, respondió fríamente: «Estás exagerando, Marina. No es por eso». Su falta de sensibilidad la dejó sin palabras, y la soledad que sentía se intensificó. Marina sabía que no tenía sentido insistir en aquella conversación. Carlos era irreductible, atrapado en su propia visión del mundo, donde sus necesidades siempre eran lo primero. Decidió recuperarse, tratando de evitar más enfrentamientos que solo la desgastaban emocionalmente. Pero en ese momento, una certeza comenzó a formarse en su mente. Algo tenía que cambiar. Marina no sabía exactamente qué iba a hacer, pero cada vez estaba más convencida de que no podía seguir viviendo así. La semilla de la transformación había sido plantada, y ella sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. Ahora, cada interacción con Carlos parecía tener un peso mayor. Marina empezó a distanciarse, emocional y físicamente, de un hombre que una vez lo fue todo para ella. Pero lo que vendría después, ella aún no podía predecirlo. Solo sentía que caminaba hacia un punto de no retorno, en el que las decisiones que tomara cambiarían su vida para siempre. Los días siguientes al conflicto de la cerveza pasaron como una densa niebla. Marina intentó mantener la calma, pero la tensión flotaba en el aire. La relación con Charles, ya debilitada, parecía a punto de derrumbarse. Aquella mañana, cuando Marina sintió el primer golpe de dolor, supo que se acercaba el momento. El bebé estaba en camino. Intentando mantener la serenidad, avisó a Carlos, que, una vez más, pareció desinteresado, limitándose a susurrar algo sobre revisar el coche. Con el aumento de las contracciones, Marina supo que tenía que ir al hospital. Sin embargo, cuando le pidió a Carlos que la llevara, este se limitó a mirar el coche, negando con la cabeza. «Acabo de lavar el coche, Marina. ¿No podemos llamar a un taxi?», dijo, con una tranquilidad que rozaba la insensibilidad. Marina, aturdida por el dolor y la incredulidad, no podía creer lo que estaba oyendo. Las palabras de Carlos sonaban como una sentencia de abandono, como si el coche valiera más que el bienestar de ella y del bebé que estaba a punto de nacer. Ella insistió, intentando hacerle comprender la urgencia de la situación, pero Carlos parecía más preocupado por la posibilidad de barrer el coche que por lo que realmente importaba. «No quiero ensuciar los bancos con ella», dijo, refiriéndose a las posibles complicaciones del parto. La frialdad de su voz dejó a Marina sin fundamento. Estaba sola en eso. Eso era lo que sentía. El dolor físico de las contracciones se mezclaba ahora con el dolor emocional de darse cuenta de que el hombre con el que se había casado no estaba dispuesto a apoyarla en el momento más crucial de su vida. Sintiéndose impotente, Marina intentó llamar a un taxi, pero el dolor le dificultaba incluso sostener el teléfono. Cada minuto parecía una eternidad,
y la ansiedad no hacía más que aumentar. Mientras tanto, Charles seguía obsesionado con el coche, ignorando que su mujer estaba de parto. Marina se preguntó cómo habían llegado a ese punto, en el que la indiferencia de Carlos superaba cualquier vínculo emocional que aún pudiera existir entre ellos. Finalmente, Marina decidió que no podía esperar más. Necesitaba ayuda, y si Carlos no estaba dispuesto a proporcionársela, buscaría en otra parte. Fue entonces cuando se acordó de Laura, su vecina, que siempre mostraba auténtica preocupación por su situación. Incluso sin fuerzas, Marina consiguió llamarla. «Laura, necesito ayuda. Carlos se niega a llevarme al hospital», dijo, entre lágrimas y contracciones. Laura, sin dudarlo, dijo que estaba en camino, trayendo consigo la esperanza que Marina tanto necesitaba en aquel momento. Cuando Laura llegó a casa de Marina, no perdió el tiempo. La urgencia en la voz de su vecina durante la llamada había sido suficiente para hacerla dejarlo todo y correr hacia allí. Al entrar, se encontró con una escena que nunca hubiera imaginado. Marina, de parto, visiblemente agotada y asustada, mientras Carlos, indiferente, seguía preocupado solo por el coche aparcado en el garaje. Su frialdad era palpable, y Laura no podía creer que alguien pudiera actuar así en un momento tan crítico. «Marina, estoy aquí. Vamos al hospital ya», dijo Laura cogiendo las temblorosas manos de su amiga. Sabía que no podía perder el tiempo discutiendo con Carlos. Había que centrarse en llevar a Marina al hospital lo antes posible. Laura lanzó una rápida mirada a Carlos, que parecía ajeno a la desesperación de su mujer. «Voy a por el coche y volvemos», dijo, como si el tiempo jugara a su favor. Pero Laura sabía que no podía esperarle. Sin pensárselo dos veces, Laura decidió que utilizarían su propio coche para llevar a Marina. «No te preocupes por él, Marina. Yo cuidaré de ti», le aseguró, mientras ayudaba a su amiga a levantarse. Carlos aún intentó protestar, hablando de la suciedad y del coche, pero Laura no le hizo caso. «Eso no importa ahora, Carlos», le dijo con firmeza. «La prioridad es Marina y el bebé». Con estas palabras, Laura cortó cualquier discusión que él pudiera tener, demostrando que, en ese momento, la vida de Marina era lo que realmente importaba. De camino al hospital, el dolor de Marina se intensificó y Laura hizo todo lo posible por consolarla. «Respira hondo. Todo va a salir bien», repetía, mientras corría por las calles casi desiertas. Marina, entre contracción y contracción, se sentía agradecida de tener a alguien como Laura a su lado. Sabía que sin su intervención podría estar en una situación aún peor. La presencia de Laura, su cariño y dedicación, eran todo lo contrario a la frialdad de Carlos, y esto no hizo más que reforzar la certeza de Marina de que algo tenía que cambiar en su vida. Cuando por fin llegaron al hospital, Marina fue atendida rápidamente por los médicos. Laura permaneció a su lado, cogiéndole la mano y ofreciéndole el apoyo emocional que Carlos nunca le había dado. Mientras los médicos lo preparaban todo para el parto, Marina sintió una oleada de alivio al encontrarse en un lugar seguro, rodeada de gente que se preocupaba de verdad. Pero aún así, una parte de su corazón se rompió al saber que Carlos, el hombre que se suponía que debía estar a su lado en ese momento, había elegido el coche en vez de a ella. Mientras Marina se preparaba para el parto, la presencia de Laura a su lado le proporcionó un consuelo inesperado. Las suaves palabras y el tacto reconfortante de su amiga la ayudaron a aliviar la tensión que aún flotaba sobre ella. Los recuerdos de las últimas horas empezaron a disiparse, dando paso a la concentración necesaria para el momento crucial que se avecinaba. Los médicos se movían con eficacia y Laura no soltaba la mano de Marina en ningún momento, susurrándole palabras de ánimo. El dolor de las contracciones era intenso, pero Marina sabía que cada segundo la acercaba más a su hijo. Se sentía agradecida de que Laura estuviera allí, llenando el vacío dejado por Carlos, cuya ausencia era dolorosamente evidente.
En la sala de maternidad, el ambiente era una mezcla de ansiedad y expectación. Marina, aún agotada, encontraba fuerzas pensando en la nueva vida que estaba a punto de traer al mundo. La imagen del coche y la indiferencia de Carlos parecían lejanas, sustituidas por la calidez de la amistad y el apoyo genuino de Laura. Finalmente, tras un parto largo y difícil, Marina dio a luz a un niño sano. El llanto del bebé resonó por toda la habitación, y Marina sintió cómo una oleada de emoción se apoderaba de su cuerpo. Laura, con los ojos desfallecidos, miró a su amiga y sonrió. «Lo has conseguido, Marina. Es precioso», dijo, mientras colocaban con cuidado al bebé en brazos de su madre. Marina miró al hijo, sintiendo una inmediata y profunda conexión. Todo el sufrimiento de las últimas horas pareció desaparecer al mirar la cara del bebé. A pesar de la alegría del momento, Marina no pudo evitar sentir un momento de tristeza. Carlos no estaba allí para compartir ese momento tan especial. El vacío que dejaba su ausencia era inevitable, pero Marina intentó concentrarse en la felicidad de tener a su hijo en brazos. Laura, dándose cuenta del conflicto interior de su amiga, continuó ofreciéndole su apoyo, manteniendo el ambiente ligero y acogedor. «Ahora solo estáis tú y él, Marina. Eso es lo que realmente importa», dijo, tratando de alejar cualquier sombra de tristeza. Mientras sostenía a su hijo en brazos, Marina supo que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que nunca habría imaginado. La presencia de Laura y la ausencia de Carlos en ese momento tan significativo le dieron la claridad que necesitaba para tomar decisiones sobre el futuro. Ahora, con el bebé en brazos, Marina se sentía preparada para afrontar lo que viniera. La gratitud por tener una amiga como Laura era inmensa, pero la certeza de que necesitaba ser fuerte para lo que estaba por venir era aún mayor. Tras el nacimiento del bebé, Marina permaneció en el hospital, rodeada de los cuidados de Laura y de las enfermeras, atentas y siempre dispuestas a ayudar. Los días que siguieron fueron de mucha reflexión para Marina. Mientras se recuperaba y se adaptaba a la nueva rutina con su hijo, algo inesperado empezó a tomar forma fuera de las paredes del hospital. Un post de Laura, en el que describía con detalle la dolorosa situación a la que se había enfrentado Marina, empezó a ganar atención en las redes sociales. El post, aunque no mencionaba nombres, conmovía con la historia de una mujer embarazada, a la que alguien que debería apoyarla dejó sola en un momento crítico. La frialdad y falta de empatía descritas en el texto causaron indignación inmediata. La narración, cargada de emoción, caló hondo en el corazón de muchas personas y rápidamente el post fue compartido cientos de veces. Comenzaron a surgir comentarios de apoyo y palabras de ánimo, tanto de amigos como de desconocidos que se enteraron de la historia. Mientras Marina estaba inmersa en el cuidado del recién nacido, la repercusión en las redes sociales crecía cada hora. La gente empezó a preguntarse quién podría ser la mujer descrita en el post. En una comunidad pequeña y conectada como la de Marina, los detalles de la historia no tardaron en llevar a la gente a deducir quién estaba detrás de esas cuentas. Amigos cercanos recordaban las dificultades que Marina había comentado durante el embarazo y la descripción de la situación, aunque anónima, era lo suficientemente clara como para que las deducciones empezaran a extenderse. La historia se viralizó de tal manera que, en poco tiempo, se convirtió en el tema principal entre los habitantes de la ciudad. El caso desató una ola de solidaridad con Marina, pero también suscitó debates sobre la falta de apoyo a la que se enfrentan muchas mujeres durante el embarazo. A medida que la gente comentaba la historia en las redes sociales, la situación empezó a afectar a las vidas de los directamente implicados. El apoyo masivo a Marina planteó cuestiones que ella había intentado dejar de lado, pero ahora, con todo el país conociendo su historia, sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. A medida que la historia seguía replicándose en las redes sociales, la vida de Carlos empezó a cambiar radicalmente. La historia que viralizó había captado la atención de todo el mundo,
y la asociación entre los hechos descritos y la realidad vivida por Marina era inevitable. Amigos, familiares y compañeros de Carlos, que conocían de cerca la situación, empezaron a relacionar los puntos, y pronto el nombre de Carlos empezó a ser mencionado en conversaciones y comentarios, incluso sin ser citado explícitamente en el post original. La reacción pública fue rápida e implacable. Carlos, que antes era respetado en su círculo social y profesional, vio cómo su reputación era arrastrada por el barro. En el trabajo, los compañeros que antes le trataban cordialmente ahora le evitaban, y los cuchicheos en los pasillos se hacían cada vez más audibles. La dirección de la empresa, preocupada por la exposición negativa, decidió apartarle de sus funciones, argumentando que la situación estaba dañando la imagen de la organización. Para Carlos, esta decisión fue un duro golpe, ya que su carrera siempre había sido uno de sus mayores motivos de orgullo. En casa, el ambiente se volvió insoportable. Carlos, que ya sentía el peso del aislamiento social, intentó encontrar algún tipo de consuelo o apoyo, pero solo encontró silencio. Las llamadas a Marina eran ignoradas y los mensajes quedaban sin respuesta. Ella, ahora más fuerte y decidida, se centró en cuidar del bebé y rehacer su vida con la ayuda de Laura. La distancia entre ambos aumentaba cada día, y Charles empezó a darse cuenta de que no solo había perdido la confianza de su mujer, sino también el respeto de todos los que le rodeaban. La presión empezó a afectar intensamente a Carlos. Él, que siempre presumió de ser un hombre fuerte y controlado, ahora se veía impotente ante las consecuencias de sus actos. Las noches de sueño tranquilo fueron sustituidas por horas de insomnio y arrepentimiento. Cada nuevo mensaje o llamada que recibía era un doloroso recordatorio de que había fracasado en uno de los momentos más importantes de su vida. La soledad, antes una elección, se convirtió ahora en una condena de la que no podía escapar. Carlos, enfrentado a la cruda realidad, empezó a darse cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. La historia que en un principio parecía un simple bajón en las redes sociales se había convertido ahora en una pesadilla de la que no podía despertar. Las consecuencias de sus actos le perseguirían durante mucho tiempo, y sabía que tendría que afrontar este nuevo capítulo de su vida, marcado por el arrepentimiento y el aislamiento. Mientras tanto, Marina, fortalecida por la adversidad, se preparaba para seguir adelante, sabiendo que las decisiones que tomara a partir de ahora marcarían su futuro y el de su hijo. Tras días de reflexión en el hospital, Marina regresó a casa con su hijo en brazos, pero la sensación de alivio que esperaba sentir al volver a casa nunca llegó. Cada rincón de la casa, cada objeto, le recordaba los momentos de indiferencia y abandono que había vivido en las últimas semanas. Las frías palabras de Charles, la absurda prioridad que daba al coche y su ausencia durante el nacimiento del bebé, todo ello flotaba sobre ella como una pesada nube. Cada vez que pensaba en ello, la idea de un futuro a su lado parecía más y más imposible. Laura, siempre presente, notaba los cambios en Marina. La nueva madre estaba más callada, más introspectiva, como si llevara una carga que aún no había compartido con nadie. En una de esas noches tranquilas, mientras mecía al bebé para que se durmiera, Marina expresó por fin lo que martilleaba su mente. «No sé si podré seguir con él, Laura. No después de todo esto», confesó, con voz avergonzada. Laura, ya consciente de lo que estaba por venir, la animó a pensar en lo mejor para ella y para el bebé. Carlos, aún lidiando con las consecuencias de sus actos, se dio cuenta de que la situación en casa se estaba deteriorando. Intentó acercarse a Marina, pero cada intento era recibido con un silencio helado o una respuesta corta y distante. Sabía que las cosas no iban bien, pero no sabía cómo arreglarlo. Marina, a su vez, empezó a preguntarse si había algo que arreglar. El dolor de sentirse abandonada y la falta de apoyo en los momentos más cruciales habían roto algo dentro de ella, algo que no podía repararse.
Pasaron los días y la idea del divorcio dejó de ser solo una posibilidad lejana para convertirse en una realidad inminente en la mente de Marina. Empezó a imaginar una vida sin Charles, en la que pudiera criar a su hijo en paz, sin la decepción constante de un marido que no podía ser el compañero que ella necesitaba. Marina sabía que sería una decisión difícil, sobre todo porque Carlos era el padre de su hijo, pero también sabía que tenía que hacer lo mejor para ella y para el bebé. Laura, siempre a su lado, le ofreció su apoyo incondicional. «Marina, sea cual sea tu decisión, yo estaré aquí para ti», le dijo, reforzando la amistad y el cariño que las unía. Marina se sintió animada, sabiendo que no estaba sola en aquel viaje. La decisión no se tomaría de la noche a la mañana, pero la semilla ya había sido plantada, y cada día que pasaba crecía la certeza de que la única salida era seguir un camino diferente al que imaginó cuando se casó. A medida que pasaban los días, Carlos empezaba a darse cuenta de lo lejos que se estaba quedando Marina. Su silencio se oscurecía, y el ambiente de la casa, antes lleno de tensiones no resueltas, estaba ahora dominado por una frialdad que él no podía ignorar. Sintiendo el peso de sus actos, Charles decidió que tenía que intentar reparar lo que había roto. Con el corazón oprimido y lleno de incertidumbres, se acercó a Marina para hablar, con la esperanza de que aún hubiera algo que salvar. «Marina, ¿podemos hablar?», le preguntó mientras ella cuidaba del bebé. El tono de Carlos era más suave, casi suplicante, y Marina, aunque vacilante, decidió escuchar lo que tenía que decirle. Carlos empezó a hablar, reconociendo sus errores y disculpándose por la forma en que la había tratado. Admitió que había fracasado como marido y como padre, y que estaba dispuesto a cambiar, a hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza. Pero mientras hablaba, Marina no pudo evitar sentir que sus palabras, aunque sinceras, llegaban demasiado tarde. Escuchó cada palabra, pero en su corazón ya había una decisión casi tomada. Marina sabía que perdonar era importante, pero también sabía que ciertas heridas dejaban huellas demasiado profundas como para ser ignoradas. «Carlos, entiendo que lo sientas, pero no sé si podré olvidar lo que pasó», le dijo, con la voz firme pero llena de tristeza. Le explicó cómo se sentía, cómo la falta de apoyo y el abandono en los momentos más difíciles habían afectado profundamente a su visión de su futuro juntos. Carlos intentó argumentar, prometiendo ser diferente, hacerlo mejor, pero con cada palabra que decía, Marina se sentía más decidida. Lo que ella necesitaba ahora era paz, estabilidad, algo que ya no podía imaginar con Carlos. Él, por su parte, empezaba a darse cuenta de que su intento de reconciliación estaba fracasando. La brecha que los separaba parecía irreparable, y la distancia emocional que se había establecido durante aquellos meses era mayor de lo que podía soportar. Aquella noche, tras horas de conversaciones que parecían no llevar a ninguna parte, ambos se dieron cuenta de que lo mejor para todos, especialmente para el bebé, era seguir caminos separados. Carlos, sintiendo el peso de la derrota, se marchó de casa en silencio, dejando a Marina sola con sus pensamientos y con la amarga sensación de que, a pesar de todo, por fin era dueña de su propia vida. El intento de reconciliación había fracasado y el futuro, aunque incierto, se dibujaba ahora sin las sombras del pasado. Tras la dolorosa conversación con Carlos, Marina se sintió extrañamente aliviada, como si se hubiera quitado un peso de encima. La decisión de seguir adelante, aunque difícil, traía consigo una sensación de libertad. Sin embargo, al mismo tiempo, sabía que se enfrentaría a nuevos retos, ahora como madre soltera. La realidad de la separación empezaba a asentarse, y Marina necesitaba toda la fuerza y el apoyo que pudiera encontrar. Fue en ese momento cuando la presencia de Laura resultó más esencial que nunca. Laura, que había sido un pilar de apoyo durante el embarazo y el parto, se hizo ahora aún más indispensable en la vida de Marina. No solo ayudó con el bebé,
sino que también ofreció el hombro amigo que Marina tanto necesitaba. Una mañana, al darse cuenta de que Marina estaba más callada que de costumbre, Laura preparó una taza de té y se sentó a su lado. «¿Cómo te encuentras hoy?», le preguntó suavemente, dando espacio para que Marina expresara sus sentimientos. Marina, sosteniendo la taza entre las manos, respiró hondo antes de responder. «Es raro, Laura. Una parte de mí se siente aliviada, pero otra parece perdida, como si empezara de cero», confesó, con los ojos fijos en la bebida caliente. Laura, con su habitual calma, le recordó que no estaba sola en ese nuevo comienzo. «Eres más fuerte de lo que crees, Marina, y yo estaré aquí en cada paso del camino. Vamos a superarlo juntas», le dijo, cogiendo firmemente la mano de su amiga. La fuerza de estas palabras dio a Marina la confianza que necesitaba para afrontar los días venideros. Laura ayudó a cuidar del bebé, asegurándose de que Marina tuviera tiempo para descansar y procesar todo lo que había pasado. Además, también se convirtió en la confidente de Marina, escuchándola sin juzgarla y ofreciéndole consejo cuando era necesario. El vínculo entre las dos se hizo más fuerte cada día, y Marina empezó a darse cuenta de que, aunque su matrimonio había llegado a su fin, surgían nuevas formas de amor y apoyo en su vida. Con el paso del tiempo, Laura también ayudó a Marina a tomar decisiones prácticas sobre el futuro, como cuestiones legales y logísticas relacionadas con la separación. Cada conversación, cada acto de cariño, reforzaba la idea de que Marina no tenía que enfrentarse a todo sola. El apoyo de Laura no fue solo una ayuda temporal, sino una base sólida sobre la que Marina empezó a reconstruir su vida. Juntas, miraron lo que el futuro les ofrecía, sabiendo que, a pesar de los retos, había un camino de esperanza y renovación por delante. A veces la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos recorrer, y en esos momentos de incertidumbre es fácil sentirse perdido, como si el suelo desapareciera bajo nuestros pies. Pero es precisamente en esos momentos cuando descubrimos la fuerza que siempre ha estado dentro de nosotros, una fuerza que quizá nunca hubiéramos reconocido si no hubiera sido por los retos a los que nos enfrentamos. Marina encontró esta fuerza en medio del caos, dándose cuenta de que, incluso ante las adversidades, era capaz de reinventarse y seguir adelante. Con el apoyo de Laura, comprendió que, por difícil que fuera el camino, cada paso valiente la acercaba a una nueva vida, una vida en la que ella era dueña de sus propias decisiones. Si algo nos enseña esta historia, es que el final de un capítulo no es el final de nuestra historia. Es solo el comienzo de un nuevo viaje, en el que podemos reescribir nuestro destino con más sabiduría, amor y confianza en nosotros mismos. El apoyo de quienes realmente nos quieren es fundamental, pero, sobre todo, es nuestra determinación la que nos lleva hacia la luz, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro. Así que, cuando la vida te ponga a prueba, recuerda, tienes dentro de ti la capacidad de levantarte, de volver a empezar y de crear un futuro mejor. No importa lo dura que sea la batalla, la victoria empieza en el momento en que decides no rendirte contigo mismo. Deja en los comentarios la frase «Seguiré mi camino a pesar de cualquier obstáculo». No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo y creciendo con historias como esta. Deja tu like para que más personas puedan motivarse a seguir adelante, pase lo que pase.